Si las creencias son tan poderosas, si determinan nuestras conductas y resultados, si lo que hacemos y dejamos de hacer, lo que decimos, lo que no decimos, las cosas que logramos y las que aún no hemos logrado, tienen que ver con lo que creemos, porque nadie nos enseña a ir a ellas, a gestionarlas, a trabajarlas. Soy María Guerrero y quiero que me acompañes en esta travesía personal y me ayudes a que se convierta en colectiva para que juntos aprendamos a humanizarnos y a vivir más compasivamente. Y estamos de nuevo compasivamente con mi queridísima Carla Confiño, una maestra en creencias. Ya tú no eres emprendedora, tú eres empresaria. Ahí vamos, ahí vamos. Una mujer que es inspiradora, tiene su escuela, donde las personas pues, que se acercan a ti aprenden muchísimo sobre creencias y sobre un montón de cosas que vamos a estar conversando en este maravilloso episodio de Compasivamente. Antes de comenzar y poder aterrizar todo este sentimiento que tengo. Ahí vamos, estamos recargadas de energía. Dios, vamos a conectar con la respiración. Yo voy a cerrar los ojos. Si usted va conduciendo o está haciendo una actividad que amerite su visión, pues por favor solamente respire. Inhala y exhala. Y en la próxima respiración también inhala, exhale. Y en la tercera ponga una intención. Me he conectado con la calma, Carla, para conversar contigo en Compasivamente. Mi querida Carla Confiño, bienvenida. Gracias. Rica esa respiración que nos conecta, que nos asienta y estoy feliz de que estemos aquí en este set que me encanta, con esta energía, con todo lo que nos caracteriza, que nos gusta compartir lo que aprendemos, amamos enseñar y amamos que esto que vamos a conversar pueda ser útil, pueda expandir y sumar a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo. Mi Carlita Confiño, tú eres experta en creencia. Yo te conocí gracias a Erika, que me mandó, me acuerdo, un video explicándome los conceptos de creencia. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Y de qué manera podemos convertir una creencia en un proceso compasivo? Mira, lo que ocurrió con Mari suele pasar con muchos. Quizás tú que estás ahí al otro lado de la pantalla o del audífono te pase, que cuando escuchan creencias dicen, bueno, pero ¿qué es eso? Esto tiene que ver con religión, con un dogma, me van a cambiar lo que yo creo, yo esto, y hay como cierta resistencia, ¿no? Pero resulta que creencias tiene que ver con mentalidad en un primer plano, tiene que ver con normas de vida, ahora ya hablando del concepto, normas que rigen nuestra vida, tienen que ver con repositorios de fe, es decir, aquello en lo que depositamos nuestra certeza, en lo que ponemos nuestra fe y que se alimentan de la acción. Esa es otra de las características de las creencias, que pueden venir inconscientemente, arrastramos creencias, legamos creencias de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra cultura, de nuestro país, que ya vienen enquistadas en nuestro sistema, se meten en el inconsciente, por eso se habla de mentalidad, porque van al inconsciente, y hay otras que construimos nosotros en nuestra propia experiencia. Y el punto aquí, la importancia clave, es que estas señoras, creencias, no son ni buenas ni malas, sino que pueden ser funcionales o disfuncionales, es decir, nos funcionan o no nos funcionan. Como lo hablábamos, ¿no? Un poco como que aquellas creencias que de alguna manera fueron funcionales hasta cierto momento y yo tengo que ir adentro, indagar y cambiarla, transformarla. Luego hablabas ahorita recién de hay cosas que tengo que calibrar, decías, ¿no? Exacto, que es un método de cuestionamiento de las creencias. ¿Por qué? Porque estas señoras, como yo las veo y como forman parte de nuestra vida, están muchas veces silenciosas, pero activas. Quizás no las vemos, quizás no las escuchamos, pero ellas determinan todas nuestras conductas y resultados. En algún momento de nuestra vida fueron útiles, funcionaron, nos servían, pero quizás en otro momento de nuestra vida más bien nos están bloqueando, más bien nos están deteniendo de lograr cosas, que eso es lo que conocemos las archiconocidas creencias limitantes
o creencias disfuncionales, como también se conocen, y tenemos las empoderadoras o potenciadoras, que son aquellas que tú dices, epa, esta creencia es la que a mí me ha hecho lograr cosas. Entonces, eso es un poco como el marco. Las creencias tienen que ver con normas de vida, están en nuestro inconsciente, las podemos llevar al inconsciente, que esa es parte del trabajo de cuestionar, de aprender a gestionar y trabajar con ellas, y se activan con la acción. ¿Y por qué son tan power? Porque justamente todo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que decimos, lo que nos callamos, todo está en base a creencias. Por eso yo creo que me volví una obsesionada de eso. Y Carlita, cuéntame un poco cómo llegaste al mundo de las creencias. Mira, a mí me encanta esa pregunta porque cuando yo hago la retrospectiva y veo de dónde salió todo este camino que ha transcurrido, a mí me emociona mucho. Y lo comparto aquí con toda tu audiencia y todos los que escuchen y vean el podcast. Esto nació como de una obsesión, algo que compartimos, que es que nos encanta aprender, estudiar, invertimos en aprendizaje. Y yo, luego de hacer varias certificaciones de coaching, que fue como mi primera carrera fuera de la parte universitaria, con todo este tema de desarrollo personal, de comunicación, luego de que yo hago varias certificaciones de coaching, me comienzo a meter como en otras áreas, como nos suele pasar, que estudiamos distintas vertientes, y llega a mí algo que se llama monográfico de creencias limitantes, y era viernes, sábado y domingo, full time, todo el día. Un internado que te lanza estos retiros que yo también hago, por ejemplo, retiros de silencio. Que son power. Claro, porque ahí pongo en práctica lo que es el 100% mindfulness. Y tú lo hiciste en creencias. Lo hice en creencias, tal cual. Por eso te digo que sé que compartimos ese amor por aprender y luego por enseñar lo que vamos aprendiendo. Y así fue con creencias. Fin de semana full, donde yo quedé con la cabeza así explotada de esto lo tiene que saber más gente. Porque esto no lo sabemos. Y algo que me resonaba era, si las creencias son tan poderosas, si determinan nuestras conductas y resultados, si lo que hacemos y dejamos de hacer, lo que decimos, lo que no decimos, las cosas que logramos y las que aún no hemos logrado, tienen que ver con lo que creemos, porque nadie nos enseña a ir a ellas, a gestionarlas, a trabajarlas. Yo quedé con ese vacío, quedé on fire, quedé con mucha energía, y ahí yo dije, no, yo no me puedo quedar con esto, yo tengo que ir por más. Entonces, luego de ese monográfico, de ese internado de fin de semana, lo que hice fue empezar a buscar referentes, quién más habla del tema. En habla hispana eran pocos en aquel momento, porque fue long time ago, fue hace bastantes años atrás. Creo que fue como hace 12, 13 años de aquella vez. Creo que un poquito más, porque 12, 13 años ha sido ya el recorrido de investigar, de poner en práctica. Entonces, lecturas, entrenarme con expertos en inglés que eran los que estaban manejando ese tema. Y cada vez que indagaba era como que se abría una puerta y yo decía, wow, esto es un mundo. Y de ahí nació un hashtag que se llama el mundo de las creencias. Porque yo cada vez que indagaba o buscaba algo más o estudiaba algo más, siempre me venía a la mente era, epa, esto es un mundo. Las creencias son un mundo. Y recuerdo que llegó un momento como 4 años después de toda esta indagación, de todo este movimiento interno de decir, epa, esto yo quiero compartirlo. 4 años más tarde que descubriste que las creencias tenían un poder en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de relacionarnos, fue que decidiste, bueno, ahora sí lo voy a compartir. Exacto, como, bueno, voy a hacer una clase abierta, gratuita. ¿Y por qué 4 años? Y ahorita que lo estoy comentando me resuena. Pasó el tiempo, yo estaba también haciendo otras cosas, estaba trabajando en la banca en aquel momento, estaba creciendo profesionalmente, también pasó todo un tema, mi divorcio, yo venía de otra relación, bueno, estaba todo este tema, pero yo seguía estudiando y hurgando y poniendo en práctica lo que iba aprendiendo con mis clientes en mis sesiones de coaching. Entonces yo hacía sesiones de coaching personal, hacía sesiones de coaching de corte ejecutivo, y ya me ponía los lentes de las creencias. Lo que mi cliente decía, yo lo veía desde los lentes de las creencias. Entonces, iba corroborando no solo lo que ocurría en mí, sino el poder de las creencias
en las conversaciones, en el acompañamiento. Cuéntame, por ejemplo, la típica creencia limitante para que quienes nos vean y no conozcan conceptos de creencia, poder traerlo en compasivamente. ¿Algún ejemplo típico que tú dices, mira, esto es una creencia expansiva y esto es una creencia limitante? Porque algo que decías que a mí me encantó es que yo empecé a ver a las personas como creencias Caminantes. creencias caminantes, me encanta. Con piernitas y creencias con piernitas y bracitos. Y tú como que no puedo ver a la gente así, pero es que es inevitable porque nos conectamos con esto, ¿no? A mí me pasa mucho con la compasión. Que ves la persona y vas viendo como el corazón. Es menos compasiva y cómo hacemos para conectar con este poder de la compasión. Cuéntame, por ejemplo, una creencia limitante que veías en tus clientes que tú decías, bueno, aquí podemos hacer un gran cambio de actitud y podemos entonces ser más expansivos. Mira, de las creencias, porque hay muchas y tienen patitas, por eso se llama sistema de creencias, porque aparece una pero se alimenta de otra. Pero hay como creencias tipo, ¿no? Y para que todos los que estemos aquí las puedan identificar. Las creencias de no posibilidad. Vamos a hablar desde el núcleo PCM, que es algo que explico en mi libro, que van a escuchar en mi podcast, que van a ver en nuestra especialización de creencias. El núcleo PCM, posibilidad, capacidad, merecimiento. Entonces, es muy común escuchar o ver personas que no ven posibilidad donde sí la hay. Entonces, tal situación, ¿cómo te sientes con esta situación? No lo veo posible, no lo veo probable. Es muy difícil. No como nube negra. Exacto, o ven de una vez un riesgo, o ven de una vez un bloqueo o una limitante para lograr algo que quizás les interesa o que les guste. Eso pasa a nivel personal, a nivel laboral, en todo ámbito. Otra creencia, la de no capacidad, no sentirme capaz de, que también lo habíamos conversado, esa creencia de no capacidad, que es el segundo nivel del núcleo PCM, tiene que ver con no sentir que tengo las competencias o el conocimiento para. Tiene que ver con el no soy suficiente, con el no tengo el conocimiento completo. Entonces, hablamos de las creencias de no capacidad, son muy comunes. Que yo creo que eso lo siento más asociado con el perfeccionismo. O sea, es como que yo no soy capaz hasta que no esté perfectamente como yo lo idealicé en mi cabeza y no comprendemos que el conocimiento y esas capacitaciones que podemos tomar afuera las tenemos que atravesar y las atravesamos poniéndolas en práctica. Tal cual. Y qué bueno que trajiste lo del yo perfeccionista, porque son patrones de conducta, son como jugadores internos que tenemos, como lo explico en mi primer libro, que se alimentan de la creencia de no capacidad. Porque la creencia de no capacidad es muy amplia, pero el cómo manifestamos la creencia es muy particular de cada persona. Y entonces yo puedo manifestar la creencia de no capacidad a través de un yo perfeccionista, donde nunca es suficiente porque siempre falta algo. Entonces, ¿y por qué siempre falta algo? Porque no soy capaz o porque creo que otro no es capaz de. Eso le pasa también en el ámbito ejecutivo o de equipos a muchas personas. Cuando lideran, que no sueltan, que no delegan porque nadie lo va a hacer como yo. Exacto, entonces quítate tú que lo termino yo. Entonces, al final, por tu creencia manifestada en un yo perfeccionista, limitamos la capacidad del otro. Entonces, mi creencia de incapacidad, que es lo que subyace debajo de mi conducta, termina proyectándose, como también se utiliza el término en programación neurolingüística, termina proyectándose en la creencia de incapacidad del otro. Yo creo incapaz al otro porque yo silenciosamente tengo calladita en lo consciente, pero muy activa internamente, la creencia de incapacidad. Es incapaz que alguien haga esto mejor de lo que lo puedo hacer yo, porque tengo un yo perfeccionista. Claro. Entonces, eso ocurre mucho, pero todo eso está en el inconsciente, eso no está activo, no está arriba, como decimos, sobre la mesa, o como hacemos en el coaching, tú que eres coach, también lo sabemos, que uno de nuestros objetivos en el acompañamiento de coaching que hacemos es ayudar a nuestro cliente, a nuestro coachee, a que tome conciencia de cosas que están ahí, pero que no ha visto. Claro, porque operamos casi en piloto automático, entonces, por supuesto, este sistema de creencia nos comanda de alguna manera, y si nosotros no estamos conscientes de que hay emociones, pensamientos que despiertan ciertas creencias, entonces no podemos cambiar. Pero si tenemos un espacio mucho más profundo, como tú lo dices, bueno, o de meditación, ya vamos a ir para allá, entonces no nos damos cuenta que estamos operando de esta forma. Y tú en tu sistema, en tu trabajo como coach, lo que haces es, vamos a cuestionar estas creencias. ¿Qué
que te potencies como persona y qué te está limitando y contrayendo como persona. Así es. ¿Qué hacemos? Primero buscamos identificarlas. El lenguaje es un canal para identificar, como lo enseña en la ontología. Nuestro lenguaje de no puedo, no tengo, debo, debería, son manifestaciones de nuestro lenguaje en habla hispana que van hablando de lo que está dentro, de esa no posibilidad, de esa no capacidad, de ese no merecimiento, que es un nivel más profundo. El merecimiento es el tercer nivel del núcleo PCM de las creencias, y no llegamos a él si antes no pasamos por la posibilidad y la capacidad. Y es que no nos sentimos merecedores. Se dice sencillo, pero requiere de pasar la escalera, es más complicado. Pero el lenguaje es un mecanismo. ¿Para qué? Para llevar lo que está en el inconsciente al consciente. Y una vez que lo tenemos en el consciente, es que lo podemos gestionar. Decir, ok, ya vi la creencia. Otra creencia que es muy común tiene que ver con las asociadas a la relación con el dinero. Entonces, ¿cómo me llevo con el dinero? No, es que es muy difícil ganar el dinero. O esta frase que se ha escuchado mucho de, no, a mí me llega el dinero y se me va. El dinero entra y sale. Y lo conviertes ya no en un pensamiento como una frase, sino que tú crees que el dinero llega y se va. Y la creencia se potencia con la acción y potencia la realidad. Entonces, las creencias en el inconsciente, ellas van a dominarte. Ahora, en el trabajo de coaching, acompañamiento con mentalidad y creencias, lo que hacemos es identificarlas, yo digo, como sacarlas con una pinza, ponerlas sobre la mesa, cuestionarlas compasivamente, que ahí podemos meter este punto clave del cual tú eres maestra, indagarlas compasivamente para calibrarlas, que significa debilitarlas, que ya no esté tan ruda o tan fuerte, que me doy cuenta que no me funciona o que no me es útil, para sustituirla o modificarla por otra o crear una nueva. A veces una creencia que me doy cuenta que no me está siendo útil o que no me funciona como tal en esta etapa de mi vida, pero sí fue muy útil en una etapa, lo que podemos hacer es como reconstruirla, resignificarla y crear una nueva. Entonces, esos son parte de los métodos y resultados que podemos crear al trabajar con creencias. Y eso es puro poder. Eso es poder personal. Darse cuenta. Darse cuenta y lograr poder personal, mi Mari, porque comienzas a verte a ti mismo como que puedo elegir en qué creer. Bueno, ¿qué hacemos cuando encontramos a un coach, a un estudiante, a alguien que estés mentoreando, que se resiste o que ve la creencia y entonces te responde, mira, es que yo nací así y yo soy, porque, ojo, que lo estoy diciendo porque me conecto con esta idea de, es que si la aprendí de mi madre, es que si la aprendí de mi padre, es como que le voy a ser infiel si no cumplo la creencia que me enseñó. ¿Cómo hacemos para gestionar esta relación con esa creencia que nos limita? ¿Cómo hacemos el mindset? Esa pregunta que hiciste es clave, porque pasa mucho, y hasta en personas que ya tienen un manejo de las creencias o de su autoconocimiento, porque ese así soy yo lo utilizamos como mecanismo de defensa. Atención, es lo primero. Entonces, cuando tengo un cliente, un alumno, una persona a la que estoy acompañando y veo que verbaliza este tipo de frase, lo primero en mi experiencia que se da es algo está protegiendo. Lo primero, y para todos los que nos están viendo o escuchando, algo estás protegiendo porque toda creencia, anoten este principio, por disfuncional, por limitante que sea, tiene un fundamento positivo o compasivo, y eso se los explico después. Pero vamos con el ejemplo. Yo protejo algo. ¿Qué protejo? A mi ego, a mi zona de confort o una lealtad a mamá o a papá. Esa creencia limitante se mantiene viva y activa porque protege algo. Y lo protege porque siente que eso le da una ganancia. Entonces, por eso una creencia que te termina bloqueando, limitando, que no te permite avanzar, que no, así soy yo, y ese así soy yo te está limitando en tus relaciones, o sea, no te está ayudando, no te está siendo útil para este momento de tu vida, al final no la cambias hasta que no te das cuenta, y eso es en sesiones y en trabajo con creencias, o entrenándote tú a aprender a trabajar en las creencias, que es el escenario positivo que la mantiene viva y que tú la quieres proteger. Entonces, puedo estar protegiendo un acuerdo con mamá o con papá, porque
tú eres así, que nadie te cambie. Eso nos lo dijo mamá o papá con todo el amor del mundo. Nos dijeron cuando niños que nosotros somos así perfectos y que nadie nos va a cambiar. Si tomamos literal esa frase, cuando voy a mi yo adulto, en un momento donde yo me quiero proteger de algo que me confronta o de que no quiero cambiar por otro miedo, miren que esto es sistémico, yo digo, no, yo soy así. No, así he sido yo, no tengo por qué cambiar. Estoy protegiendo el miedo que me da experimentar algo nuevo y además estoy honrando esa conversación de papá o mamá que me dijeron, no cambies, tú eres perfecto así, porque me la tomé como literal. Y Entonces, vos que sois así, súper hábil. Por ejemplo, si le metemos compasión a esa creencia, ¿cómo lo harías tú? mira qué cool esto, porque la indagación, explorar la creencia, hay que hacerlo con compasión. ¿Y qué significa eso? Para que no haya rechazo. Es tratar con amabilidad a la creencia. Y qué bonito que estás diciendo esto como maestra en compasión y cada vez que veo la palabra compasión, la asocio con Mari. Esto significa ir a esa parte positiva que mantiene viva a la creencia que no me está funcionando. Porque si yo termino rechazando la creencia, no, mira, esa creencia no te hace bien y termino invadiéndote, rechazando tu creencia o poniéndome a pelear contigo. ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Cómo me vas a decir que no vas a cambiar? Que tú eres así. Yo estoy metiéndome, y siempre se lo enseño a mis alumnos en los entrenamientos de creencias, tocar la creencia de otros, meterte en un área sensible, Claro. porque es su norma de vida. Entonces, poder acudir a la compasión como una maleta, como parte de mi equipaje para abordar las creencias, yo digo que es vital. ¿Y cómo podemos hacerlo? Ahí ya también tú me vas a ayudar como maestra en esa área, pero desde mi óptica es saber que eso que tú crees te funcionó en algún momento, eso es compasivo, es verte con amor y con amabilidad. Y segundo, ver que esa creencia tiene una raíz positiva o amorosa, que se distorsionó o se pudo malinterpretar o dejó de tener vigencia. A mí me gusta mucho usar la metáfora del contrato, de los acuerdos. O sea, el contrato se renova cada año. Y yo lo veo como si fuese una fórmula renovada. Como yo soy farmacéutica y trabajé en una empresa farmacéutica por muchos años, yo digo, mira, esa es como una fórmula que ya no funciona. Exacto. Vamos a refrescar los componentes de la fórmula, a ver si le agregamos entonces esta fórmula que era para el dolor de cabeza, pero entonces que funciona, ¿sabes? Como ¿Qué que yo power lo veo eso? como una fórmula que le vas reformulando. Qué bueno ese Y la ejemplo. experiencia de vida es como un laboratorio donde estamos experimentando qué me funciona, qué no me funciona. Pero lo mejor es hacerlo de forma consciente. Consciente, subiéndolo, sacándolo del inconsciente, lo ponemos sobre la mesa. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de que llevar las cosas al consciente es como sacarlas de un lugar que estaban oculto y ponerlas sobre la mesa. Y una vez que las vemos sobre la mesa, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué nos da miedo mirar las creencias? Porque efectivamente son nuestra norma, porque nos sacan de la zona, porque nos incomodan, porque requiere que movamos patrones de conducta, porque mental, emocional y corporalmente nos acomodamos en conductas por más de que no nos sean útiles. Y ahorita tú me dices eso y yo me acabo de acordar de una creencia que yo tenía aquí en confianza con todos, y era, yo tengo un divorcio en mi recorrido de vida, me casé muy joven, de esas decisiones inmaduras que uno toma de jovencito universitario. Todos tenemos un pasado oscuro. Obviamente. Y yo me di cuenta luego en trabajo terapéutico, con coaching, con mi terapeuta, que yo tenía la creencia de que el divorcio no existe. Claro. El divorcio no existe. Entonces, esa creencia me mantuvo en una relación tóxica donde yo me perdí a mí, donde me silencié a mí, donde dejé de ser yo, donde dejé de mostrar mi brillo, porque ella era muy fuerte. Por Dios, ¿cómo yo me voy a divorciar? ¿Cómo yo voy a romper esta relación? Me pasaba por la mente el terminar esta relación porque me estaba asfixiando. También llegó un momento en el que yo le estaba haciendo daño a la otra persona, porque cuando no te sientes bien, comienzas también a hacerle daño al otro. Un reflejo. Tal cual. Pero yo reflejo. me mantenía por la creencia. Porque para mí un divorcio era, miren el sistema, era inconcebible. ¿Por qué? Porque era igual a fracaso,
porque divorciarse, entonces, ¿para qué te casaste? Entonces, había todo un sistema de pensamientos que reforzaban esa creencia, y por eso yo duré en esa relación casi 10 años, de los cuales más de la mitad de los 10 años no fueron agradables, no fueron de crecimiento. Oye, qué bien que lo traes, porque tú dices una serie de pensamientos que potencian la creencia creencia y que vienen atadas de emociones. Porque si yo tengo una emoción, por ejemplo, que es que fuese ese, vamos a imaginar que soy yo, entonces, bueno, no lo hago por miedo, por rechazo, por poca validación, porque ¿qué voy a hacer sola? ¿Sabes? El no puedo, está allí, o frustración, o ira. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán de mí? Bueno, ahí vuelve el pensamiento, pero es como que ese miedo arraigado, esa vergüenza de que se den cuenta. Que bueno, hay emociones asociadas. Totalmente. Entonces, como que yo lo pondría en una pirámide donde tengo la emoción que está atada a una cantidad de pensamientos que potencian esa creencia. Brutal. Entonces, claro, cuando tú revisas tu sistema de creencias, vas a los pensamientos que explotan esto y nos vamos a una gestión emocional y un sistema de regulación emocional que la tenemos todos los seres humanos y que pretendemos operar en ciertos patrones de sistema. Entonces, siempre, bueno, en mi trabajo de la compasión, yo voy a recurrir al sistema de la calma para poder entonces gestionar y autorregular los otros dos sistemas que son sistema de amenaza, que es la huida o la paralización o la reacción, o me voy al sistema de logros, que es donde siempre estoy buscando hacer cosas, recorrer, yo soy la mejor versión, entonces en esa mejor versión intento arreglar lo inarreglable. Que lo hablamos antes de conversar, era como que esta forma de ser optimista, vamos para adelante, el logro, está perfecto, todo el lado luz, pero también el lado sombra de ese valor. Exactamente, entonces en ese sistema de regulación emocional tengo que detenerme un poco, y ese es de Paul Gilbert, donde yo voy al sistema de la calma, donde yo me acobijo, donde yo me contengo, donde yo, cuando me tengo que autorregular con ese otro, con lo relacional, también tengo alguien con quien soportarme, digo, o sea, como que yo puedo encontrar afuera en lo relacional lugares donde yo me contengo. Puede ser un coach, puede ser un profesor, puede ser tu pareja. ¿Cómo eres tú para tus hijos? ¿Qué tan corregulador eres para tu hijo? Y lo traigo porque estás embarazada ahora. Y resulta ser que desde que el bebé nace hasta los 12 años, se corregula con la madre y el padre. Totalmente. No hay forma ni manera. Pero claro, si yo tengo una creencia, por ejemplo, no cargue a ese niño porque lo va a acostumbrar a las piernas, yo no ayudo a que el niño se corregule. Exacto. Y las creencias se forman en esa parte. Traemos creencias de legado, que también hay investigaciones que hay creencias que viajan desde antes de nuestra gestación, que tienen ya que ver con temas más transgeneracionales. Pero en la parte más pragmática, en la parte que más podemos, desde lo tangible, en esa etapa de regulación, en esos primeros años, es donde se comienzan a sembrar nuestras creencias. Y si no hacemos regulación emocional, si no estamos atentos a la utilidad y funcionalidad de nuestras creencias como adultos, al final lo que vamos a hacer es una transferencia de creencias. Y andamos en piloto automático, actuando sin poder transformar. Y qué oportuno y qué gran oportunidad es poder revisarnos. Por eso tú hablas siempre del autoconocimiento, el poder del autoconocimiento, porque ahí entonces yo estoy constantemente regulando mi creencia, calibrando mi creencia, calibrando mis emociones, mis patrones emocionales, y regulando también mis patrones de pensamiento. Observación, que es lo que nosotros llamamos en nuestro programa de coaching la metaconciencia, es observar lo que estamos pensando, o sea, pensar y reflexionar acerca de nuestros propios pensamientos, qué creemos, cómo sentimos, o sea, es vernos como en 3D, salirnos y ver qué estamos pensando, qué estamos sintiendo. Eso se entrena. La buena noticia es que se puede entrenar, porque para quienes nos estén escuchando o quienes nos estén viendo dirán, wow, esto que dice Mari y Carla suena súper voladísimo. ¿Cómo hago eso yo? Bueno, uno, lo puedes entrenar. Para eso hay personas, como esa es parte de mi misión, mi pasión, mi inspiración, ayudar a las personas a que aprendan a conocer sus creencias, a identificarlas, a calibrarlas, que es debilitarlas, si nos damos cuenta que no están siendo útiles de manera compasiva, no invasiva.
Sí, cuidado con la autoviolencia. Exacto, porque no, esto no me sirve y lo lanzo, por ahí no es. Exacto, hay que tratar como de integrar esto que no nos gusta de nosotros Exacto. y habrán cosas que no nos gustan de nosotros. Bueno, Tal cual, mi Mari, como acabas de decir. ¿Y esto que tiene de fondo? Autoconocimiento. Es decir, tener espacios para nosotros compasivos, que ahí tú eres mi maestra, de observarnos, cuestionarnos sin darnos látigo, sin darnos nosotros mismos, como digo yo, con el tobo, con el látigo, sino, epa, esto me es útil. Esto que estoy pensando y que estoy sintiendo me sirve y me funciona para lo que quiero en mi vida hoy. Eso es parte también de lo que entrenamos en trabajo con creencias, que coachamos, que mentoreamos, porque es no rechazar aquello que pareciera negativo o malo, no, sino como tú dijiste, integrarlo. Y cuando la gente escucha, bueno, ¿qué es eso de integrar? Integrar viene siendo primero reconocer, segundo, ver la parte positiva que está detrás de eso, porque toda creencia, por irracional, y es un principio, que parezca, tiene una base positiva, tiene una base compasiva. Yo tengo la creencia de que amar es hacerle de todo a mis hijos, o a mi pareja, o a la gente, y eso me mueve, y para mí eso es amor. Pero resulta que nos damos cuenta que ese patrón me desgasta, que lo hemos hablado antes, sí. ese patrón llega un momento que ya me cansa, y ahí ahí te das cuenta que tú dices, epa, pero si yo soy así, esto pareciera que no me está funcionando mucho ser así. Y ahí aparecen estos patrones. Resignifico entonces, si es que esta creencia que me mantuvo operativa, que ya me está desgastando y que me entra como una especie de fatiga, Ajá. Entonces, ¿cómo hago yo para relacionarlo? Y me encanta que lo traigas, Carla, porque tiene que ver entonces con estos 3 canales de la compasión. Que tiene que ver con, yo soy compasiva con el otro, alivio el sufrimiento del otro. También dejo que me ayuden a aliviar mi propio sufrimiento, pero yo soy capaz de aliviar mi propio sufrimiento. Una triada de la compasión. Es una triada de la compasión que va de aquí para allá, de allá para acá y de mí para mí. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba, y lo traigo a la conversación porque en el episodio anterior lo hablamos, pero no se escuchó. Aquí estamos. Aquí estamos repitiendo. Y era esta necesidad, por ejemplo, en mi caso, de este yo salvador. Exacto. Es que yo tengo que. Claro, cuando yo conocí el concepto de la compasión, yo dije, lo que pasa es que yo soy muy compasiva. Le pasa mucho a los médicos, a los cuidadores, a las enfermeras, a los profes, que están siempre para el otro. Exacto. Quieren el otro, lo sostienen. Pero si no se sostienen a sí mismos, entran en una fatiga que les da burnout, y algo que les apasionó se convierte en algo que tú dices, no lo puedo más practicar. Entonces tú ves a lumbreras de las lumbreras ganándose Oscar, ganándose el premio Nobel, ganándose el premio de Taliki Plum, y se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque se abandonaron, no se cuidaron, no se autocuidaron. No se autocuidaron y no fueron a ver cuál era la creencia que motivaba ese patrón. Y qué bueno que pones este ejemplo, mi Mari, porque es un ejemplo súper claro, que engrana y que puede entrar la compasión totalmente, porque es el acto de compasión. Entonces, todo valor tiene un lado luz y un lado sombra. Entonces, la compasión vista, manifestada desde el ayudar al otro, desde estar para el otro, es el lado luz. ¿Cuándo se convierte en un lado sombra? Cuando ese estar para el otro, ayudar al otro, rompe el concepto de lo que es ayudar a nivel ecológico, a nivel amoroso y no distorsionado, que es ayudar significa estoy para ti sin limitar tu libertad, de que tú puedes hacer cosas y yo voy a hacer aquello que tú no puedas hacer. Pero si hay algo que tú sí puedes hacer, yo te puedo enseñar, yo te puedo acompañar, pero lo vas a hacer tú. Entonces, ¿qué pasa? El salvador, el ayudador que tenemos dentro, a veces pasa esa frontera por su creencia y por su valor de que ayudar es hacer todo, estar siempre para el otro, se da cuenta que no le está siendo útil porque se fatiga, y eso viene el costo, el lado oscuro, porque pasa el concepto. Toda creencia tiene un concepto detrás. Entonces, si mi creencia es estar para el otro,
¿Cuál es el valor que está allí? Si mi creencia es estar para el otro, ¿cuál es el concepto que está detrás? El ayudar y el servir. ¿Cuál es mi concepto de ayudar y de servir? Bueno, ayudar es que cuando me pidan algo, yo voy a estar. Ok. Y voy desenmarañando el concepto, pero voy viendo que pueden haber conceptos que no sean tan útiles, tan ecológicos. Es decir, cuando hablamos de ecología, hablamos de sin daño a terceros, sin daño a mí. Eso es lo que significa la ecología en la comunicación y las decisiones. Que no haya daño a terceros, pero que primero no me haga daño a mí. Bueno, fíjate que yo, por ejemplo, en este afán de no dañar al otro, de si es que si le digo esto se va a sentir mal, es que si yo digo lo que siento, entonces voy a herir al otro, me limitaba. Entonces andaba enconchada todo el rato y me daba, cuando yo leí tu libro, que fue así como revelador para mí, y tengo la suerte de conocer a los autores que revelan mi vida. Imagínate tú qué privilegio, madre mía. Y yo a mis lectores más VIP del mundo. Es como, yo dije, claro, hay un tema acá, digo yo, ¿por qué yo no reconozco mi potencialidad? ¿Por qué me da vergüenza que los demás conozcan que yo sí, como que sí puedo sacar este brillo, como tú bien lo llamas en tu libro, que el mundo conozca tu brillo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Que siempre me achico, que, ay no, ni tan así, ay es que uno tiene que ser humilde. Y uno te dice, pero qué bien eres, ay, pero no para tanto. No para tanto, o sea, yo me achicaba porque yo tenía una falsa creencia, fíjate, de que hay que ser humilde. Y entonces te pregunto, ¿qué es ser humilde para ti? ¿Cuál es el concepto asociado? Y así vamos revelando como el tras cámaras, el behind the scenes de la conducta. Y el tras cámaras de toda conducta subyace en una creencia. Y la creencia, ¿cómo la atendemos? Bueno, hay muchos métodos, se entrenan, se enseñan, los puedes aprender, los pones en práctica en ti, los pones en práctica en otro. Pero el más clásico es observarla, ir al concepto que está detrás, indagarlo, explorarlo compasivamente, encontrar la raíz positiva, porque eso es lo que hace que se mantenga. Carla, me cuesta cambiar esta creencia. ¿Por qué? Porque todavía hay una base positiva que la mantiene. Si para mí pesa mucho, pero es que para mí ayudar es hacer y estar para el otro. Perfecto. Eso se puede resignificar. Con los límites. Estableciendo límites, sabiendo dónde está esa franja, esa frontera entre cumplir tu misión de servir y dar, y dónde está la frontera del otro lado, que a veces es una línea muy delgada, de cuando ya estoy haciendo algo que no me corresponde, cuando ya me estoy desgastando. Ayudar al otro a descubrir eso, esa es una de mis pasiones, de mis misiones, porque una vez que llegamos a esa frontera, te cae el 20, te cae la teja, te cae la locha, como lo digamos en nuestros países, y tú dices, ok, ocurre el darse cuenta que lo hemos trabajado, y ya la persona comienza a calibrar la creencia, se debilita. La creencia rígida, dura como un cemento que tenemos en nuestro inconsciente, ya se comienza a quebrar y ahí podemos empezar desde la calibración a construir una nueva creencia. Porque la gente, uno de los temores que tú también me comentabas, Carla, ¿por qué a la gente le cuesta tanto cambiar una creencia? Porque tenemos la creencia de que al modificar estos patrones que son muy nuestros, estamos dejando de ser nosotros. Y perdemos gente. En el camino perdemos gente. Como que ya no te ven igual. Ya tú no eres igual. Y está bien no ser igual, pero ¿por qué tendría yo que ser la misma de hace 5 años? Pero hay cosas en particular que se rescatan y se potencian. Si, por ejemplo, yo he sido una persona optimista, yo hago consciente que soy optimista. Como un valor. Como un valor. La gente me sigue apreciando por ese optimismo, pero no por eso me desplazo. No por eso me violento, me irrespeto, me soy infiel. Al contrario, me rescato y en esa medida hay que asumir costos. Pero no. Exacto. Sigue el valor que te define, pero ahora es un valor más consciente y con límites más claros. Entonces, eso es una nueva tú. Claro. Que de base hay creencias que resignificaste. Y esa nueva yo se sigue transformando a diario. Esa nueva tú se sigue transformando. Total. Ahora bien, el punto que decías, en ese ecosistema de relaciones, de personas, parte de nuestros valores, nuestro yo, hay personas que esa nueva tú, que son variantes, que son establecer límites, que resignifique conceptos,
van a haber personas que no se sientan cómodos con estos cambios y van a haber otras que van a más bien a conectar y a decir, wow, estoy en sintonía y en frecuencia. Y esos son los costos que se pagan, como decir, esas facturas de los procesos de cambio y de transformación, que también son parte de las creencias. Tenemos la creencia de que vamos a dejar de ser nosotros. No, seguimos siendo nosotros, sigue habiendo el valor de optimismo que te caracteriza, Total. pero con una nueva, es un upgrade. Y es una nueva versión. Es un upgrade, es una actualización de software. Es como tu segundo libro. Y lo quiero traer porque, claro, tú entregaste todo tu juego ahí del yo, del jugador, de todo el PC. El núcleo PCM, posibilidad, capacidad, merecimiento. PCM. Ajá. Y ahora tienes tu segundo libro. Que es el poder de cumplir y cumplirme. Que tiene que ver con la autocompasión. Exacto, con autocuidado, autocompasión, autoconocimiento. Y es hermoso porque es una manera de también trabajar en una creencia muy importante, que es la creencia de cumplir mis promesas. O sea, me cumplo lo que yo me prometo, porque hay una tendencia social, cultural, familiar, a ponerle más peso a cumplir a otros. La palabra o la promesa que le hice a otros, o los compromisos con otros, que de ahí viene el cumplimiento. Cumplir viene de compromiso, mejor dicho, viene de promesa con. Promesa con es compromiso. Y cuando yo hago una promesa con alguien, lo que está debajo es un compromiso, y cuando yo acciono y ejecuto el compromiso, estoy cumpliendo. Esa es como la filosofía, el fundamento de cumplir. Pero, ¿cómo está el cumplirme? ¿Cómo te cumples? Cuéntanos cómo es tu autocompasión. ¿Cómo la rescataste? ¿Cómo llegó a tu vida esta lucecita de decir, bueno, ¿y qué tal si me doy un poquito a mí? Mira, eso llega a raíz de una creencia, porque bueno, tengo un gran defecto o virtud, como se quiera ver, como la quieran ver, una virtud. que veo todo el mundo desde las creencias, desde los lentes de las creencias caminantes. Y una creencia muy limitante que tenía, y me ayudó mucho mi mamita, que está en otro plano, mi esposo, mi socio de vida, Tomás, era que yo tenía muy pegada, no tengo tiempo. Y esa era una creencia que yo convertía en una realidad, y efectivamente faltaba tiempo. Y parte de mi trabajo de autoconocimiento, de trabajo interno, de cuestionarme, de trabajar en eso que no me es útil, fue darme cuenta de que esa creencia no me estaba funcionando, también estaba afectando a mi círculo, y la resignifiqué y se las regalo. Ya ahora no es que no tengo tiempo, ahora es yo saco el tiempo y lo saco para aquello que es realmente importante. Entonces, ya esa frase que la tenía enquistada de no tengo tiempo, ahora es yo saco el tiempo para lo que es importante, y se abre. ¿Y por qué hablo de esta creencia? Porque esta es la que me da pie a mi segundo libro, El poder de cumplir y cumplirme, porque me permite primero verme a mí y decir, bueno, si yo saco tiempo para lo realmente importante, yo saco tiempo para mí. Porque en ese no tengo tiempo, en esa creencia limitante, no había tiempo para mí. Y estaba una Carla versión más enfermiza, con más dolencias, con malestares, con una fatiga, con el desgaste que tú comentabas, con ese burnout, o sea, todo es sistémico, con tal esa cual. Inapetencia, porque es como que ya no puede ser que algo que me apasione tanto, estoy inapetente. Exacto, y ojo, quienes me conocen en condiciones estándar saben que tengo una energía bien particular, que soy bien apasionada, bien entregada, algo que compartimos todos. Pero cuando no te estás cumpliendo y no te estás dando espacios para ti, cuando está mandando la creencia de que no tengo tiempo, al final no hay tiempo para ti. Entonces esa energía poderosa, esa pasión que tenemos, también disminuye. Y bueno, en los últimos años ha sido esto de resignificar esa creencia, ha sido de voy a cumplir y cumplirme. Y 3 cosas con las que yo me cumplo, que son un acto autocompasivo, mi Mari, gracias por esa pregunta, y que tienen que ver con autoconocimiento, porque también tienen que ver con lo que me funciona a mí, lo que me hace sentido a mí. Por eso hablamos de autoconocimiento. Tiene que ver con 3 cosas que yo hago en el día a día. 1, meditar. Medito en la mañana y en la noche. No tengo que invertir tanto tiempo, sino hacerlo. Nada más el hecho de hacerlo, hago como un checklist y digo, me estoy cumpliendo mi meditación de la mañana, mi meditación de la noche.
Y en condiciones actuales, que estoy embarazada, Poseída, decíamos. me encantó cuando comentabas eso, como que, epa, este estado es como estar poseída. Estoy poseída, no soy yo, si soy yo, algo me comanda, estoy actuando de una forma que no conocía antes de mí, pero sigo estando yo. Una cosa loca. Es loca porque el cuerpo en algunos momentos tú sientes que va por su cuenta, claro, él está comandando otro proceso. Entonces, bueno, soy mamá primeriza y en este proceso estoy dándome cuenta de eso, ha sido salir de mi zona y en algunos momentos el cuerpo está en low battery, batería baja, y he tenido que darme también espacios de pausa en las tardes, escuchar a mi cuerpo, hacer a lo mejor una yoga nidra cortita o un mindfulness cortito como para que, bueno, cuerpito, vamos a pausarnos para poder seguir con otros compromisos. Entonces, la meditación, el mindfulness, el tener un espacio de silencio y de respiración, para mí es algo que me calibra y que yo hago checklist y me cumplo. Y para mí es un acto de amor propio, de compasión. Eso por esa parte. Otro, que fue algo que nos conectó a nosotras, que es la lectura. No leo como a mi ideal lectora le encantaría, como en sus mejores momentos de lectura, en condiciones actuales con bastantes cosas en agenda y en mi estado actual, tengo como poco tiempo para leer como a mi ideal le gustaría, pero no negocio, y eso tiene que ver con ser compasivo, o sea, darte espacios para ti que tú sabes que te hacen bien. Eso es quererme, autocuidarme, o sea, yo me cuido si saco el tiempo para lo que me hace bien. Esas son las caricias del alma de las que hablábamos, que nos cuesta rescatar estas palabras tan bonitas de nuestro idioma, pero que de alguna manera hemos castrado. Es como que, ay, no seas tan cool si no hables así. Muy rosa. Digo, eso es muy rosa. Y yo digo, pero, a ver, ¿por qué nos cuesta ser amables con nosotros? Y me gusta que lo traigas, Carla, porque es tu espacio para ti, es resignificar ese espacio que consolida ese ser que da, también es capaz de dar. Rico, y son cosas pequeñas, no tiene que ser la gran cantidad, sino un momento de calidad, del darnos. Y qué bonito eso que hablabas de las caricias. Para mí, darme unos minutos de lectura, tengo mis libros en la mesita de noche o en mi escritorio, o cuando voy al baño, tengo mi libro en el baño, y leí este capitulito, leí, porque yo soy lectora infiel, yo soy de las que lee varios libros a la vez, y bueno, tengo esos temas, ¿no? Entonces puedo tener un librito allá, un librito... Soy promiscua en la lectura, ojo, en la única área de mi vida en la que soy. Leemos varios libros a la vez. Entonces, pero eso es un acto de amor porque yo siento que me estoy dando algo que me hace bien y que me gusta. Eso. Y la tercera cosa que tampoco negocio, que he tenido que resignificar porque tenía la creencia de que tenía que ser de una forma rígida, es el entrenamiento físico o el movimiento. La resignifiqué por darle un espacio de movimiento a mi cuerpo. Yo vengo del mundo fitness, en ese mundo conocí a Tomás, a mi socio de vida, instructora de baile, instructora de pilates, de estar muy activa todos los días en un gimnasio dando clases, a un estado totalmente distinto en donde mi dinámica es diferente. Damos clases, estudiamos, te va quedando como poco tiempo para ese ideal, pero cuando resignificas la creencia y tú dices, bueno, mi cuerpo necesita movimiento, mi cuerpo se siente bien cuando hago ciertos patrones, no voy a negociarlo. Entonces, ¿qué hice? Resignifiqué mi creencia para seguirlo manteniendo en un nuevo formato. Y el nuevo formato es, bueno, en el día yo me hago mis 30, 40 o 50 sentadillas. Ese es mi mínimo. O me doy mi vuelta con mi perro. Llámame, pasé contigo las sentadillas. Mari, aquí estoy, voy a hacer mis sentadillas. ¿Estás activa? Bueno, vamos juntas. Nuestras sentadillas del día o dar la vuelta con nuestro perro. Tengo un pitbull amoroso que hay que moverlo y mi esposo es el que le saca la vuelta principalmente. Yo voy con él. Entonces, saber que hice eso es un check que yo me digo, me cumplí. Y cuando me digo me cumplí emocionalmente, y me encantó esa triada que nos explicabas, también de la regulación emocional, de todo lo que nos brinda el conocimiento de la compasión, es porque emocionalmente se mueven cosas en ti donde dices, lo estás haciendo bien. Te hablas con compasión. Y nosotros en la especialización en creencias que hacemos en nuestra escuela, nosotros enseñamos
el poder de la creencia en el cuerpo, la biología de la creencia, que tiene mucho que ver con epigenética, con psiconeuroinmunología, con biodescodificación, donde nuestro cuerpo siempre está trabajando a nuestro favor, aunque nos hayan hecho creer otra cosa. Y que lo peor acá es que no nos acordamos. Energía 24/7 está trabajando para nosotros y basta que nos enfermemos. Que alguien se lleve una esquina, que se partió la mano, que tiene un tema en el cuerpo, ahí es donde uno dice, ay, esto no me está funcionando. ¿Por qué somos tan ingratos? Entonces, todas las noches, por ejemplo, lo que yo hago con Mindfulness es que hago una descomprensión, un escaneo corporal. Entonces voy desde los piecitos hasta la cabeza, dando gracias, aquí están mis rodillas, aquí están mis caderas, aquí están mis bracitos, y como que es como una habitar el cuerpo al 100%, y dar gracias de que está funcionando. Qué power ese ejercicio, sí. Para quienes estén escuchando, viendo, háganlo. Yo a mi estilo también lo hago, sobre todo cuando me estoy duchando. Es como conectar, o sea, gracias cuerpo. En condiciones estándar lo hacía, ahora embarazada se ha triplicado esa conversación porque él está haciendo más por mí y por otro ser también, pero tener esa conversación, qué bonito ese escáner, yo lo llamo como un ejercicio de gratitud al cuerpo, y eso es compasión. Eso es compasión. Eso es amor, y es recordarle a esos trillones de células que tenemos, como dice Bruce Lipton, uno de mis mentores en la biología de la creencia. Nuestro cuerpo está con un montón de soldaditos trabajando, son todas nuestras células trabajando a nuestro favor, y cuando nosotros le decimos gracias con ese escaneo, cuando le decimos gracias porque está sano, o a pesar de que tengo una enfermedad, ¿qué me está diciendo esta enfermedad? ¿Qué tengo que atender que no he atendido? Estamos haciendo un acto compasivo con nosotros, y para mí, enlazado con mi segundo libro, es cumplirme. Entonces, cuando yo hago esos 3 checklists, siento que además de mis tareas, de mis compromisos, de la entrevista, de las clases, estoy teniendo 3 acciones puntuales de gran poder, no tiene que ser el gran tiempo, sino de gran poder e impacto, para recordarme que yo también me estoy cumpliendo. Y todo eso es basado en una creencia. Y todo eso tiene conexión con compasión. Ahora se va a llamar esto creencia compasiva. Bautizado en este episodio. Creencia compasiva. Carla, muchas gracias por estar acá en Compasivamente. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, cuéntanos de tu escuela. Mira, bueno, me pueden encontrar en las redes, Coffee CC en mi Instagram, Coffee de Cofiño, C de Carla, C de Carolina, Coffee CC, Carla Cofiño en LinkedIn, en Facebook, en mi podcast. Los invito a que vayan a mi podcast, no está tan activo, pero hay info valiosa de varias temporadas que he tenido allí, conectados con Coffee en todas las plataformas, Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts y en iVoox, y en mi escuela, junto con mi socio de vida, www.bcfschool.com, que van a poder tener allí, van a poder aprender, tener entrenamiento y acompañamiento de nuestra parte en 3 áreas claves que son nuestra especialidad, que son comunicación profunda, trabajo de mentalidad y creencias, y coaching personal y de equipos. Y bueno, a la distancia de una pantalla en todos esos canales, o a la distancia de un abrazo en cualquier lugar que nos encontremos. Carla Cofiño, gracias por estar en Compasivamente. Muchas gracias, todo el éxito del mundo en esta nueva etapa, y aquí estamos para acompañarnos con la compasión. Con la compasión, compasivamente, que me encanta, y estoy feliz de que el mundo conozca tu brillo, ya tú lo sabes.